Amén. Ahora sí. Gloria a Dios, ¿verdad? Dios les bendiga y bienvenido, bienvenido hermano Maximiliano. Vivo en Nicaragua. Qué bueno. Sí, una bendición que nos esté acompañando. Sí, y que Dios se siga manifestando en su vida, ¿verdad? De una forma especial y poderosa. Amén, porque Que ya soy siga abriendo. siervo de Dios. Como mis suegros son pastores, me comenté que son pastores mis suegros, ya estoy con ellos en Nicaragua. Gloria a Dios. Qué Y ayer bendición. vine aquí a Guatemala porque tenía que venir a resolver unos problemitas de lo que le conté la vez pasada. Sí, Y aprovechando, dije, no, hoy los tengo que pasarlo visitando de una forma u otra. De la Amén. tengo que pasar visitando a mi pastor de otro Sí. tiempo. Muchas gracias, gloria a Dios. Y vamos a orar al final por su vida y lo vamos a poner en manos de Dios, ¿verdad? Y quiero pedirles, por favor, que me acompañen el día de hoy al libro de Eclesiastés, capítulo 3. Es un pasaje muy bonito que hemos leído en más de alguna ocasión, porque habla de algo muy importante, ¿verdad? Y quiero leer varios versículos esta mañana, que yo sé que van a bendecir grandemente nuestra vida. Y miren cómo empieza el capítulo 3 de Eclesiastés. Pero tal vez antes de empezar a leer quisiera hacer una breve introducción y decir que el rey Salomón, ustedes recuerdan que él había pedido sabiduría a Dios, dice. Él dijo, no quiero tomar el gobierno de Israel, empezar a gobernar sin tener esa sabiduría, porque él reconocía que sin Dios no podía, sin Dios no iba a poder él hacer las cosas, necesitaba de esa bendición de Dios. Y entonces miren acá lo que dice, él pide sabiduría, pero luego de buscar tanta sabiduría, escribe este libro de Eclesiastés, donde pareciera estar en algún momento lleno de muchas contradicciones, porque él dice, yo tuve riquezas, tuve siervos, comí todo lo que quise, e incluso habla que tuvo muchas mujeres, pero en todo eso dice, vanidad de vanidades, dice, todo es vanidad, dice, porque no había logrado llenar su vida, ni había logrado llenar su interior, a pesar de que había buscado en muchas cosas. Y entonces aquí en este libro de Eclesiastés, Dios le permite obtener mucha revelación de muchas cosas. Y en el capítulo 3 empieza a hablar acerca del tiempo. Y eso me impresiona mucho porque el tiempo es una medida que nos limita en un espacio, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos días de 24 horas y eso establece un tiempo. Y también tenemos semanas de 7 días, meses de 30 días, años de 365 días. Y de hecho vamos cumpliendo años, ¿verdad? Y decimos, hoy, esta semana fue el cumpleaños de mi sobrinito. Y decimos, ya cumplió un año más de vida, pero está avanzando el tiempo, está cubriendo el tiempo. Y entonces quiero leer ahora acá, porque miren lo que dice la Biblia acerca del tiempo. Y dice, todo tiene su tiempo, dice. Miren qué interesante, y esto me gustó mucho. Vamos a leer y después les voy a comentar algo. Y dice, y todo, dice, lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, dice. Y esto me impresionó, porque cuando vemos la primera palabra que utiliza acá, cuando habla tiempo, y se utiliza una palabra en hebreo que es semán, y vi en la Biblia King James en inglés, y decía que esa palabra la traduce como season o temporada, que también marca tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vemos en Estados Unidos, en Europa, en otros países, que hay primavera, invierno, otoño y verano. Así es, ¿verdad? Hay 4 estaciones. Y entonces acá primero, cuando utiliza la primera palabra, dice, todo tiene su temporada. Como diciendo, hay temporadas de invierno, ¿verdad? Hay temporadas de verano, hay temporadas de primavera. Y así es también muchas veces en nuestra vida, ¿verdad? Se marcan temporadas
que van marcando tiempos. Y luego cuando vuelve a mencionar dice, y todo lo que se quiere, dice. Pero me llamó la atención porque esa palabra quiere, utiliza una palabra que dice, todo lo que tiene deleite, dice, placer o deseo, dice. Tiene su tiempo, vuelve a mencionar después, tiene su hora, dice acá en esa versión. Pero cuando usa esa palabra hora, dice, esa palabra es ahora, el tiempo, como decir, el ahora. Como reconocer el tiempo que estamos viviendo. Y ahora sí quiero leer la siguiente parte y dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. Y eso me impresionaba porque decía, todo lo que tiene deleite, dice, o todo lo que se quiere, tiene un tiempo. Y yo pensaba, yo decía, ¿cómo alguien puede querer algunas cosas que vamos a ver aquí que se oyen negativas, ¿verdad? Por ejemplo, la muerte. Uno dice, ay, no, la muerte es mala, ¿verdad? Yo no quiero morirme. Pero luego dice, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, dice. Tiempo de matar, dice esta versión, y tiempo de curar, dice. Tiempo de destruir y tiempo de edificar, dice. Tiempo de llorar y tiempo de reír, dice. Miren qué lindo, cómo van todos los tiempos. Tiempo de endechar y tiempo de bailar, dice. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder, dice. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Miren todo lo que va mencionando acá la palabra de Dios. Y luego dice, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, dice. Tiempo de guerra, dice. Y tiempo de paz, dice. ¿Y qué aprovecha al hombre? ¿Y qué provecho, dice, tiene el hombre que trabaja de aquello en que se afana, dice? Y quiero que ahora pasemos al verso 11 y luego vamos a hacer una pequeña oración para pedirle al Señor esta mañana que Él nos hable en su palabra. Y dice, todo, dice, lo hizo hermoso en su tiempo. Pero cuando usa esa palabra, dice, todo lo hizo hermoso en su ahora, en el ahora de Dios, dice. Y ha puesto, dice, eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, dice. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable una vez más a través de su palabra. Papito lindo, te damos gracias, Señor, esta mañana por permitirnos estar aquí reunidos, Señor. Y te pedimos que tú nos hables una vez más a través de tu palabra, que tu palabra pueda llegar como espada de dos filos hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y cumpla el propósito para el cual tú la has enviado, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Fíjense que me llama mucho la atención este pasaje porque nos está hablando de tiempo, pero cuando habla de tiempo también a la vez habla de temporadas. Pero como que Dios establece límites, ¿verdad? Donde inicia una temporada, por ejemplo, y donde termina otra temporada. Vemos, por ejemplo, que Dios estableció muchos límites. Por ejemplo, habla que le puso un límite al mar y dice que el mar llega hasta donde se le permitió, ¿verdad? Gracias a Dios que no pasa más. A veces cuando hay tormenta o hemos visto noticias de tsunamis, ¿verdad? El tsunami entra y pasa arrasando todo. Y si no tuviera ese límite, entonces pasaría y tal vez muchas islas ya hubieran desaparecido.
como dice la Biblia también, que van a desaparecer en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que lo menciona al final de los tiempos, que las islas van a desaparecer. Pero entonces ahora, al ver ese tiempo, yo miraba dos dimensiones. Uno es las temporadas que Dios establece, donde no siempre estamos en la misma temporada, ¿verdad? Por ejemplo, a veces se habla de las personas y lo comentan y dice, hay tiempos buenos, ¿verdad? Hay tiempos malos. Si nosotros recordamos la historia de José en Egipto, cuando Dios le revela a Faraón lo que va a venir a través de los sueños, dice que Faraón ve 7 vacas flacas. Bueno, primero ve 7 vacas gordas, ¿verdad? Y luego ve 7 vacas flacas. Ve 7 espigas grandes y gordas y luego ve 7 espigas flacas. Pero eso representaba temporadas o estaciones. O como lo que leía yo en esta Biblia, King James en inglés, que usa la palabra season, ¿verdad? Que cuando vemos esa palabra season, por ejemplo, ahora que viene Navidad, ¿verdad? Dice, is winter season, ¿verdad? O es temporada de invierno. Y ahí está la nieve, está todo lo navideño. Pero aunque mucha gente quisiera seguir con esa temporada, después va a venir la primavera, ¿verdad? Ya no va a estar la nieve, se va a derretir. Aunque tal vez alguien quisiera en estos países donde hay nieve, ¿verdad? Porque en nuestro país no lo hay. Quisiera agarrar un muñeco de nieve y hacerlo en su jardín o hacerlo en su patio y decir, yo quiero que este muñeco siga en la primavera y siga en el verano y siga en el otoño. No es posible, porque ese muñeco es para esa temporada. Y hablábamos la semana anterior de permanecer en Dios, ¿verdad? Permanecer en los tiempos, y que Dios nos llama a permanecer en su iglesia, nos llama a permanecer en su presencia, nos llama a permanecer buscando. Pero muchas veces personas que nos rodean, ¿verdad? Amigos, familiares, incluso a veces hasta relaciones interpersonales, ¿verdad? Que mencionábamos, no pasan a otra temporada porque eran solo para un tiempo, ¿verdad? Para una temporada. Yo me ponía a pensar, por ejemplo, en Ruth y Noemí, y no recuerdo ahorita el nombre de la Orfa, creo que es, ¿verdad? Orfa, Ruth y Noemí. Dice que Ruth y Orfa eran nueras de Noemí. Se habían casado con sus hijos, pero estuvieron durante una temporada, hasta que llegó el tiempo en que ella dijo, mira, yo voy a regresar a mi tierra, porque aquí solo pérdida he tenido. Entonces le había llegado a Ruth y a su familia y a su esposo y a sus hijos un tiempo de pérdida, porque fue un tiempo donde perdieron su tierra, tuvieron que salir porque había hambre, dice. Perdieron su familia porque Ruth perdió a su esposo. Luego Ruth perdió a sus hijos. Y cuando lo había perdido todo, Noemí había perdido todo. Y cuando había perdido todo, dice, bueno, ya no tengo nada, mejor voy a regresar a mi tierra. Y entonces cuando va de camino, a la mitad de camino les dice a Ruth y a Orfa, miren hijas, ¿por qué vienen conmigo? Dice, yo no tengo nada que ofrecerles. Aún si yo tuviera un hijo en este momento, de aquí, les estoy parafraseando, ¿verdad? De aquí a que crezca, ya no estaría muy pequeño para ustedes, ustedes estarían muy grandes. O sea, no tengo nada, como decía aquella canción famosa, ¿verdad? No tengo dinero, ¿verdad? Ni nada que dar. Y entonces ella les dice, mejor regrésense, dice, tal vez tienen más futuro aquí en su tierra. Yo soy una persona viuda, he perdido mi familia, he perdido dinero, he perdido todo, ya no tengo nada más que poder ofrecerles. Pero entonces vemos que ahí en esa temporada llega el final de una temporada en la cual Orfa dice, bueno, está bien, gracias, Dios te bendiga, buen viaje.
y regresa para Moab. Pero Ruth toma la decisión de permanecer, como hablábamos la semana anterior, y sigue adelante. Y al seguir adelante, nosotros vemos en la Biblia que se casa con Booz. Booz es un multimillonario, mejora toda la familia. Y entonces vemos un cambio de temporada, o un cambio de season. Perdonen, ahora que está tan de moda eso de season, de la temporada navideña, ¿verdad? Que tanto hablan. Pero hubo un cambio para ellos. Y entonces yo decía, hay muchas cosas que vienen por una temporada, ¿verdad? Hay cosas malas y a veces también buenas. A veces hay cosas buenas que vienen por una temporada que no quisiéramos perder. Por ejemplo, amigos. A mí me ha tocado tener y compartir con amigos, compañeros, compañeras de estudio, personas muy queridas y apreciadas, pero que ha llegado un momento en el cual ha terminado la temporada. Y a veces, pues de vez en cuando nos saludamos. Esta semana tuve la bendición de saludar a un amigo que tenía muchísimos años, no voy a decir cuántos, porque eran muchos años de no ver y no saludar, hijo de un pastor también. Y yo le decía, fue un gran amigo y ahora vive en Zacapa. Entonces está muy lejos, aunque escribamos de vez en cuando, aunque hablemos, de pronto la temporada pasó y terminó. Y por eso la Biblia también menciona y dice en el libro de Isaías, dice, buscad al Señor, dice, mientras pueda ser hallado, dice. Entonces habla que hay una temporada en la cual el Señor puede ser hallado. Y luego también añade y dice, llamadle en tanto, dice, que está cercano, dice. Entonces quiere decir que hay temporadas también en las cuales Dios está cercano y temporadas en las cuales Dios ya no está cercano. Yo me imagino, por ejemplo, a Lázaro, Marta y María. Me imagino quizá a Lázaro diciendo, ¿a cuánto tiempo desperdicié? Si Jesús venía aquí a mi casa y venía a discipular, venía a enseñar, venía a hablar de la palabra, a compartir con Marta y María, y yo me salía por la puerta de atrás para ir a comprar las aguas. Y Marta, ¿verdad? Decía, yo cuando el Señor venía, yo allá en la cocina, haciendo comida, preparando las tostadas, el café, el atolito, y me perdí ese tiempo. Entonces era un tiempo de visitación en el cual el Señor estaba cerca, como dice Isaías, llamadle en tanto que está cercano. Y lo vemos también en el libro de Cantares, en figura, cuando dice que llega el amado a la puerta de la Sulamita. Primero la Sulamita está sola, y miren cómo es eso, porque está en una temporada, ¿verdad? O está en un periodo de tiempo donde ella está sola en su habitación y dice, bueno, ya me voy a acostar, me voy a echar mis ungüentos, me voy a poner mi pijama. Y cuando llega el amado, dice el libro de Cantares, que toca la puerta y le dice, ábreme, amada mía, esposa mía. Y entonces ella dice, ya me acosté, ya me eché mis ungüentos y me paro. Como tengo mis ungüentos, se me va a pegar el polvo del piso a mis ungüentos, y en balde perdí mis ungüentos, eché a perder lo que ya me apliqué. Y empieza a poner excusas, ¿verdad? Empieza a poner peros, como muchas veces muchos de nosotros le hemos puesto peros al Señor, incluyéndome yo. Miren, yo soy el primero aquí que levanto la mano y digo, yo le puse muchas excusas a Dios, por ejemplo, para servirle, para decir, Señor, ¿estás seguro, Señor? No, hombre, Padre, ¿cuánta gente hay ahí que quiere servir? ¿Por qué yo? Mira, no me podrías mejor dar un negocio. Mira, Señor, y no podrías mejor abrir una puerta. Y uno empieza a pensar y empieza uno, le lleva sus planes a Dios
¿verdad? Y Dios ahí tocando la puerta, ¿verdad? Y llamando. Dios, ábreme, amada mía, esposa mía, amiga mía. Y nosotros, ay Señor, pero es que mira, también que estoy aquí en esta empresa trabajando. Ay Señor, pero mira, también que estoy aquí con estos amigos ahí disfrutando en las fiestas. Y empezamos a poner excusas. Pero lo interesante de Cantares es que dice que al final Él mete la mano por la ventanilla y quiere abrir, dice. Yo me imagino como cuando éramos niños, me acuerdo yo con mis hermanos, íbamos a la tienda y dejábamos abierta la ventanita de la puerta y al regresar metíamos la mano y abríamos. Solo nosotros sabíamos que la puerta, que la ventana solo estaba así medio puesta, ¿verdad? Pero cuando mete la mano, dice el amado en Cantares, dice que lo que sucede es de que la mujer se conmueve. Y muchas veces así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Al final de cuentas, nos conmovemos en el llamado, en la visitación de Dios, en esas temporadas de visitación que Él tiene para nosotros. Y entonces decimos, y miren cómo pasa, ¿verdad? Va pues, ahí voy pues. Pero con ese pues, ¿verdad? Que es así como que solo nos falta decir, como a veces hacemos con algunas personas, ¿verdad? A mí me ha pasado a veces que alguien toca el timbre y dice, ay Dios, esto, ahí voy pues a abrir, ¿verdad? Tan tarde o tan temprano que es. Y muchas veces así le hablamos a Dios. Y yo les decía, miren, a mí me ha pasado en mi vida. Yo le decía al Señor, Señor, perdóname, porque muchas veces yo llegué con el Señor y le decía, va pues Señor, aquí estoy pues, a ver pues te voy a servir, vaya, si te sirvo de algo, aquí está mi vida. Y así con esa actitud tan negativa. Y la amada de Cantares se levanta de su cama y cuando llega a la puerta y abre, ya no está el amado. Hubo un cambio de temporada. Hubo un cambio de tiempo en lo que estaba pasando a la amada. Y miren qué tremendo, porque dice la Biblia, luego en el Nuevo Testamento, que se para Jesús, dice, y se para en un monte. Yo me imagino así como cuando vemos acá, ¿verdad? Desde el mirador de carretera, y se ve toda la ciudad y bien bonito. Y a mí me encantan los lugares altos que tienen vista panorámica, me gustan mucho. Y si es de día uno ve aves volando, a veces se ve la bruma sobre las ciudades y es bonito, ¿verdad? Pero, y de noche más, ¿verdad? De noche se ven todas las lucecitas y se ve bonito. Pero dice que Jesús se para en el monte y empieza a ver Jerusalén y empieza a lamentarse acerca de ellos, porque les dice, ay, Jerusalén, Jerusalén, dice. Pero miren el dolor con el cual se expresa, porque dice, cuántas veces quise juntarte, dice, como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste atender, dice, no oíste, dice. Entonces Jesús está hablando y dice, mira, hubo un tiempo, una temporada de visitación, porque veíamos en Eclesiastés que todo tiene su temporada y todo tiene, cuando lo leemos así en el hebreo, ¿verdad? Dice, todo tiene su temporada y todo tiene su ahora. Eso me impresionó, o su tiempo, dice. Y entonces agrega el Señor y dice, ahora, dice, tu casa, dice, te es dejada desierta, dice. Y miren qué triste, porque entonces empezamos a ver que muchas veces en nuestra vida, ¿verdad? Así como hay temporadas, hablábamos de invierno, otoño, primavera, verano, esas temporadas que se dan en el mundo, hay muchos ciclos más que se dan. Por ejemplo, la luna. Hay una temporada o un tiempo, ¿verdad? Son como no sé cuántos días, los que son expertos en esto de astronomía sabrán más, pero ¿cuántos días será luna llena? ¿Unos 5 tal vez? Unos 2 días antes, uno en el centro, que es cuando está más llena, y 2 días después.
quizá, ¿verdad? No sé, o 7, 4 días son. Muchas gracias, hermano. Y miren qué interesante, 4 días. Pero después de esos 4 días, cambia. Ya no es luna llena, pasa a cuarto menguante, cuarto creciente, luna nueva, que creo que es cuando no hay nada, ¿verdad? Pero va cambiando. Y entonces ahora el Señor habla del pueblo de Israel y dice, mira, había venido un tiempo, había venido tu tiempo de visitación, en el que yo iba a estar con ustedes. El apóstol Pablo, por ejemplo, se perdió ese tiempo. Él estaba en la sinagoga, fariseo de fariseos, a los pies de Gamaliel, cuando pudo estar a los pies de Jesús. Pero lo interesante ahí es que no había llegado su hora, no había llegado su tiempo. Y ahí van a ver, y miren cómo vamos a ir armando esto, porque entonces está ahora el pueblo de Israel y dice, como no quisiste atender, yo te visité, ahora tu casa te es dejada desierta. Y qué terrible ha de ser perder la presencia de Dios, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, se habla que el templo de Jerusalén perdió el arca del pacto, que era tipo de la presencia de Dios. Entonces ellos seguían teniendo el templo, seguían teniendo los vasos de oro, lo que habían logrado recuperar de Babilonia, pero la presencia de Dios ya no estaba. Y lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Que hoy en día hay iglesias así, tal vez iglesias muy lindas, un templo precioso. Yo me recuerdo una iglesia muy linda en Estados Unidos, la famosa Catedral de Cristal, ¿verdad? Un templo precioso en California. Nunca lo conocí, pero lo vi en televisión. Pero era un templo precioso, pero como fue perdiendo la presencia, fue perdiendo los miembros, fueron entrando en crisis económica, ya no podían cubrir los gastos y pagar, y al final terminaron vendiendo. Pero ¿cuántas veces puede venir a nuestra vida, ¿verdad? Esas temporadas o esos tiempos, o cuántas iglesias habrán que han perdido la presencia de Dios. Entonces dice que el templo de Jerusalén mantenía todo el ritual, seguían ofreciendo holocausto, seguían presentando sacrificio, entrando al lugar santísimo, pero no había arca del pacto. Por eso que el rey David, cuando llega el profeta y lo reprende, dice, mira, está bien, les voy a parafrasear, yo he pecado, yo sé, reconozco y solo te pido algo. Él pudo haber dicho como Saúl, ¿verdad? No me quites el reino. Él pudo haber dicho, hónrame delante de mis enemigos. Pero él dijo, no apartes de mí tu santa presencia, dice, ni tu espíritu, dice, apartes de mí. Entonces él reconocía que había algo más, pero ahora el pueblo de Israel ha perdido la presencia de Dios. Y entonces ahora pasa a una temporada donde dice, ahora tu casa te es dejada desierta. Nosotros vemos al rey Saúl cuando Dios le quita la presencia, que empezó a enloquecer. Y dice que un espíritu inmundo venía y lo atormentaba, dice. Y por eso mandan a llamar a David, para que él con la adoración, con su arpa, con su música, alivie ese tormento que venía a él, que también era cíclico. Y entonces vemos que la vida va cambiando a temporadas. Había una temporada buena, donde había una visitación de Dios, donde había bendición de Dios, pero ahora, muchas veces, por no aprovechar o por no recibir el tiempo de visitación de Dios, pasa el tiempo de soledad, el tiempo sin presencia de Dios, porque la sulamita de Cantares sale a la puerta y dice, bueno, pasá pues, así, ¿verdad? Con ese pues, y ya no está el amado, se ha ido. Entonces quiere decir que ahora se quedó sola.
Y el pueblo de Israel, quizá algunos, como Pablo, ¿verdad? Ay, bueno, Jesús, eres tú al que yo persigo cuando se le aparece en Damasco. ¿Dónde estás? Ya me fui al cielo. Ya no estoy físicamente. Había habido un cambio de temporada. Pero ahora la temporada que ha venido es una temporada no muy buena, ¿verdad? Porque es una temporada sin presencia, es una temporada que podríamos decir fría, ¿verdad? Dicen Cantares que son mejor dos que uno, dice. Porque si uno cae, dice, el otro lo levanta, dice. Pero hay de aquel que esté solo, dice. Y luego añade y dice, si dos se acuestan juntos, dice, se calientan, se dan calor. Y aún en la vida de David, nosotros vemos que cuando él ya está grande, dice, le consiguen una doncella para que se acueste con él, para calentarlo. Pero entonces, ahora este tiempo de soledad nos habla de un invierno que ha llegado o que puede llegar a nuestras vidas. Y yo hablaba con una persona esta semana y le decía, mira, lo bueno a veces de estar en un invierno, le decía yo, de estar en un tiempo frío, en un tiempo de soledad, en un tiempo de dificultad, es saber que después va a venir un tiempo bueno, que después va a venir un tiempo en el cual las cosas van a cambiar, porque también dice la Biblia en otro pasaje que no para siempre, dice, se trilla el trigo, sino que así como han habido momentos malos, también después de esos momentos malos va a venir un momento bueno. Yo me recuerdo que había un canto que cantábamos en la iglesia de mi abuelito y decía, después de la tormenta, dice, viene la calma, dice, viene la paz, dice. Si a Cristo de rodillas, dice, tú se lo pides, dice, Él te la da, dice. No importa que legiones del enemigo te hagan sufrir, dice. Pero lo que me impresiona es que dice, después de la tormenta, viene la calma. Después de esos momentos difíciles, va a venir un tiempo, o tenemos la esperanza, porque Dios quiere que surja esa esperanza en nuestro corazón, en nuestra vida, que aunque quizá hoy haya un invierno en nuestra vida, o hayamos estado atravesando un invierno, haya venido un invierno tiempo atrás, tenemos la esperanza de saber que no para siempre será trillado el trigo, sino que, como dice la Biblia, y el mismo Dios dice, después de un tiempo, dice, Él mismo os afirmará, dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os afirmará. Entonces eso nos da la confianza de decir, esto no va a durar para toda la vida, ¿verdad? Como decía aquel dicho también, no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Ni cuerpo que lo aguante, creo que dice, ¿verdad? O que lo resista. Entonces, en los tiempos de dificultad, podemos saber que vienen tiempos mejores. Y me recuerdo un canto que también cantábamos antes, que decía, hablaba que bendeciré al Señor, dice, no sé si acuerdan, dice, bendeciré al Señor. Y dice, en todo tiempo, en todo lugar. Es decir, en tiempo difícil, vamos a buscar al Señor. Y en tiempo bueno, también. Porque entonces nosotros vemos en la Biblia, y lo hablábamos la semana anterior, a un Job que había permanecido fiel al Señor y que había permanecido firme. Y él, cuando llegan sus amigos a decirle, ya Job, ya, así en buena onda, así parafraseando, ¿verdad? Confesá, hombre, ¿cuál es tu pecado? ¿Qué hiciste para que Dios te castigara y te corrigiera y te quitara todo lo que tenías? Algo tuviste que haber hecho, ¿verdad? Y él decía, no, yo no hice nada. Si yo oraba por mis hijos, ofrecía sacrificio delante de Dios, intercedía por ellos para que Dios los librara. Y de pronto vino el mal y perdí todo. Pero él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo
volveré a la tierra, dice, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y en otro pasaje agrega y dice, aún si me matare, dice, en Él esperaré, dice. Y entonces le da una convicción al Señor. Y yo me imagino como cuando nosotros éramos niños, o no sé, a mí, yo fui un niño que a veces me hicieron bullying por ser el más pequeño de mi clase. Me hicieron bullying en el colegio y en la clase. Pero yo me recuerdo que cuando uno llegaba y le decían, sí, que no sé qué, y le hacían burla. Si uno se molestaba, si uno daba lugar, más lo seguían molestando. Y en una oportunidad un amigo me dice, mira, no les hagas caso, ignóralos, me dijo. Si ellos ven que no te importa lo que te dicen, ya no te van a decir. Por eso a veces vemos a gente aún burlándose de sus propios defectos, ¿verdad? Antes que otros lo hagan, dicen, ah, sí, soy cachetón, ¿y qué? ¿Verdad? Y entonces dice, ay, miren, ya no le afecta que le digamos cachetón. Entonces ya no tenemos cómo molestarlo. Y entonces yo me imagino a estos hijos de Dios y siervos de Dios como Job, diciendo, sí, soy cachetón, ¿y qué? Ya no hay en qué molestarlo. Ah, me estás diciendo que me vas a matar. Aún si me matares, en Él esperaré, dice, porque yo sé que mi Redentor vive, dice, y es poderoso para levantarme de la muerte, dice. Y por eso vemos después también al apóstol Pablo cuando dice, miren, para mí el vivir es Cristo, dice, y el morir, ustedes piensan que me van a asustar. Pablo, si seguís predicando el evangelio, te vamos a matar. El morir es ganancia, dice Pablo. Entonces, miren esta convicción. Pero más que una convicción, creo yo, es una impartición de Dios. Es como algo que recibimos de parte de Dios. Cuando decimos, Señor, aquí estoy. Tiempos buenos, aquí estoy. Tiempos malos, aquí estoy. Cosecha buena, aquí estoy. Y todo lo que leíamos en el libro de Eclesiastés, tiempo de abrazar, tiempo de no abrazar, vemos lo contrario, ¿verdad? Tiempo bueno, tiempo malo, tiempo bueno, tiempo malo. Miren qué tremendo. Pero entonces mucha gente en el tiempo malo toma la decisión, porque son ciclos. Y en el tiempo malo muchas personas, como Abraham, dijo, miren, estamos atravesando un tiempo malo. Entonces, ¿saben qué? Vamos a descender a Egipto porque ahí hay comida. Y dice que casi pierde a su mujer. Porque él dice, ay, me van a matar porque eres muy hermosa. Voy a decir que eres mi hermana. Y arriesga cosas. Y así nos pasa a nosotros. Arriesgamos cosas espirituales por cosas materiales, por no permanecer en los tiempos difíciles. Entonces viene el Señor y quiere hablarnos. Y otra vez, miren, de permanecer. Porque hay un versículo en Proverbios, no lo apunté acá, pero es un versículo bien conocido, que dice, en todo tiempo, dice, ama el amigo. Dice, hemos leído ese versículo, ¿verdad? Y yo hasta hice un video en mi canal de YouTube con un amigo que tengo. Yo le dije, en todo tiempo ama al amigo, y compartimos acerca de ese versículo. Pero ahora que fui a buscar en el texto original, hebreo, la palabra que utiliza ahí es reá. Y dice, en todo tiempo ama el reá. Pero la traducción de reá, que nosotros hemos leído todo el tiempo, que dice, en todo tiempo ama al amigo, en realidad no es amigo, sino que la palabra que utiliza, dice, es prójimo, dice. Y miren qué interesante esto, qué tremendo, porque viene el Señor y dice, en todo tiempo ama el prójimo. Y entonces, ¿quién es nuestro prójimo? Y miren qué tremendo, porque entonces volvemos nuevamente, que viene el Señor y nos advierte, o nos hace ver y nos dice, mira, van a haber tiempos buenos, van a haber tiempos malos, van a haber tiempos de primavera,
van a haber tiempos de invierno, van a haber tiempos de verano con el sol abrasador, y van a haber tiempos de primavera, flores, lluvia. Van a ir habiendo cambios. Pero entonces ahora, ¿cómo estar en todos los cambios? En el tiempo bueno, como decía aquí el canto que yo les decía, ¿verdad? En el día de angustia, dice, en él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, decía. ¿Se acuerdan de ese canto? Dice, bendeciré a mi Señor. Y entonces, ¿cómo vamos a lograr nosotros, en todo tiempo y en todo lugar, bendecir al Señor? Siendo próximos, siendo ese prójimo. Pero entonces aquí se empieza a poner más interesante, porque le preguntaron al Señor y le dijeron, Señor, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi próximo? ¿Quién es mi cercano? Porque en muchos versículos lo traduce como compañero, lo traduce como amigo, lo traduce como dijeran los gringos, ¿verdad? Que estamos hablando algunas palabras en inglés, mi partner, o mi socio comercial o de negocios, mi brother, ¿verdad? ¿Quién es esa persona? Y entonces el Señor enseñó quién era nuestro prójimo a través de una lección. Y dice que iba bajando una persona por el camino, y ustedes han oído esa enseñanza. Y en el camino fue asaltado, dice. En el camino perdió lo que tenía, porque me imagino que lo estaban esperando, le quitaron el dinero, y ahora empiezan a pasar varios personajes por ese lugar. Ustedes recuerdan la historia, y dice que pasa un fariseo, una persona que era de la iglesia, si pudiéramos verlo así, que era del círculo eclesiástico, y dijo, ay brother, que lo siento, ¿verdad? Que espero que te recuperes, que alguien por ahí te deja jalón, solo perdona que yo voy así con prisa, ¿verdad? Voy rápido y voy tarde. Y lo dejó ahí tirado, dice. Y menciona la Biblia que pasan, ¿verdad? Otros personajes, ustedes recuerdan bien la parábola. Pero entonces dice que pasa un samaritano. Y miren qué interesante esto, porque el samaritano, cuando llega Jesús al pozo y se encuentra aquella mujer samaritana, dice, dame de beber agua. Y dice, ¿por qué me pides agua si yo soy samaritana y tú eres judío? Y le dice, y judíos y samaritanos no se llevan, dice. Y hoy en día el mundo ha puesto esas divisiones, ¿verdad? Y lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Que el mundo pone división, dice, divide y vencerás. Es que nosotros somos fariseos, nosotros somos saduceos. Así eran los tiempos de Jesús, dice. Tanto así que estuvimos estudiando en los discipulados que en el tiempo de Pablo, cuando lo quieren apedrear, y él dice, miren qué opinan acerca de la resurrección de los muertos. Y se empiezan a pelear fariseos con saduceos, unos creían en la resurrección, otros no. Entonces hay divisiones en medio de nosotros. Pero entonces esta persona que Dios iba a poner como ejemplo de prójimo, era una persona que no tenía nada en común, que era un samaritano, que él le dice, mira, nuestros padres dicen que adoremos en este monte, ustedes dicen que adoren allá. Tenían diferente adoración, tenían diferente quizá enseñanza bíblica, aunque el mismo Dios, habían diferencias entre ellos. Pero dice que esta persona se conmovió y se movió a misericordia, dice. Y lo levantó, no lo dejó ahí tirado, sino que dijo, este es judío, pero no importa, está en necesidad. Y yo voy a hacer lo que esté en mi alcance a hacer para poder levantarlo. Y lo levanta y dice que cura sus heridas, lo lleva en su cabalgadura y lo lleva a un mesón
y le dice, mira, aquí te dejo para que se recupere. Y aquí dejo el pago, te dejo 2 dracmas, dice. Algo, o no sé si era dracmas, pero le deja 2 monedas. Y le dice, y si hace falta algo, si por ahí se le antoja una su gelatina, si por ahí un día quiere una su Coca-Cola, algo que se salga del presupuesto, apúntamelo ahí. Y cuando yo pase, te lo pago. Y entonces qué impresionante eso, porque entonces viene Dios y dice, en todo tiempo ama el prójimo, el próximo. Y entonces, ¿quién es este próximo que ama en todo tiempo y que permanece en todo tiempo? Es aquel que, a pesar de las diferencias, que a pesar de la división que el enemigo, que el mundo ha querido sembrar muchas veces y traer, dice, no, es un hijo de Dios, es una persona, es un hermano, y voy a extender la mano para ayudarlo. Qué tremenda la enseñanza que Dios da. Porque entonces hablábamos también más adelante que cuando el apóstol Pablo está enseñando en el libro de los Hechos y dice, miren, dijo, yo con estas manos he trabajado, dice, iglesia, miren, para no ser carga para ninguno de ustedes. Dice. A mí me impresiona Pablo con eso. Y luego dice, no, yo no deseé los bienes de nadie. Dice. Yo no vine aquí por el interés de que, no, ojalá que me manden a predicar aquí a la iglesia, porque en esa iglesia sí se ve que tienen dinero, ahí me van a dar una buena ofrenda, ¿verdad? Sino que él había ido, dice, mire, yo no vine aquí a predicar porque me dieran una ofrenda. Vine aquí a predicar porque Dios me mandó, porque me es impuesta necesidad, como dice la palabra, y para demostrar que, como dijo el Señor Jesucristo, y eso es impresionante por muchas cosas, más bienaventurado, dice. Y miren qué tremendo, más bienaventurado, 3 veces dichoso es dar que recibir, dice. A todos nos gustan que nos den. Y miren, yo tuve una temporada en mi vida, yo me acuerdo cuando mi papá estaba vivo, y mi papá me decía, toma hija, aquí te voy a dar tu mesada, dicen ahora en televisión, ¿verdad? Los patojos. Y entonces, ahí tenía yo dinero. Y venía yo, invitaba a mis amigos de la iglesia, ya vamos, que no sé qué, y los invitaba. Y yo me sentía bien en dar. Pero cuando él murió, partió con el Señor, yo me quedé por un momento pensando, y yo dije, Señor, ahora yo ya no quiero darle, dije yo al Señor. Miren qué tremendo. Yo ya no quiero darle, dije yo, porque yo siempre he dado, yo siempre invito a mis amigos. Ahora yo quiero que venga un amigo y que me invite a mí, le dije yo. Pasé, como dice el pastor Casper, de ofertante a demandante. Y yo le dije, ahora que me den a mí. Y lo más lindo que Dios a veces, ¿verdad? Como Dios es tan misericordioso, como cuando el pueblo de Israel pidió carne en el desierto, y Dios mandándoles maná, y ellos dicen, queremos carne. Y entonces Dios dice, bueno, aquí les va su carne, pues, para que les aproveche, hasta que les salió por las narices. Vino Dios y me dio un amigo que me empezó a invitar. Y entonces este amigo me decía, mira, te invito, y después de clases, y yo, ay, gracias Señor, me concediste. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que cuando yo dejé de dar, dejé de tener. No sé qué pasó, pero yo ya no tenía para dar. Ya no tenía para dar. Perdí esa bendición. Y entonces por eso el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, habla y dice, más bienaventurado es dar que recibir, dice. Yo les he contado cuando en una oportunidad yo agarré una computadora viejita que tenía,
y la empecé a limpiar y la dejé bien limpiecita y nueva. Le cambié memoria, le puse más memoria, le puse disco. Y yo dije, yo le quiero dar esta computadora a mis hermanos, dije. Y cuando yo se la llevé y ellos abrieron la caja, yo estaba más emocionado, yo sentía una felicidad por estar dando que por estar recibiendo. Y entonces viene Dios y entonces nos habla en todo esto de los tiempos, nos lleva a un pasaje donde dice, bienaventurado, dice, el que piensa en el pobre, dice. Pero miren qué tremendo, porque luego agrega y dice, en el día malo, dice, en la temporada mala, dice, en el ahora malo, lo librará Jehová, dice. Y miren, eso me impresiona, porque en un momento yo llegué y entonces yo le dije al Señor, como aquella canción otra vez, ¿verdad? No tengo dinero ni nada que dar, dije. Lo único que tengo es amor para dar, decía esa canción, ¿verdad? Pero yo le dije al Señor, Señor, yo no tengo ni dinero ni nada que dar. Y fue en el tiempo de la pandemia, fíjense. Pero el Señor me habló y me dijo, todos tenemos algo que dar. Porque a veces pensamos que lo único que podemos dar es dinero, ¿verdad? Vienen aquellos apóstoles y van entrando al templo, ¿verdad? Ya está una persona y por favor, una ayuda, por favor, una limosna. Y les está pidiendo dinero, dice. Y se voltean Pedro y Juan y ellos nos dijeron, perdona, pero no tenemos nada. Perdona, pero no tenemos, otra vez la canción, ¿verdad? Sino que ellos dijeron, no tengo oro ni plata, dice. De cierto no lo tengo, dice. Pero lo que tengo, dice, te doy, dice. Y entonces dice, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y entonces decía el pastor Cash una vez, y lo mencionaba, también lo hablaba esta semana, y ustedes saben cómo lo usa Dios en noches de milagros, y lo ha usado en campañas de sanidad. Y él contaba que después de una campaña de esas de sanidad, llega una persona con él, y le dice, pastor, mire, le queremos dar esta ofrenda. Dice, no, ¿y por qué? Miren, mi familiar, no recuerdo qué familiar, me ayudas tú si te recordás bien, dice, iba a tener una operación y la operación era carísima y no teníamos dinero y Dios la sanó a través de usted y ahora nosotros queremos honrarlo. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que le pudo haber dado dinero y él pudo haber seguido ahí durante mucho tiempo, pero Dios le quería dar algo más. Por eso yo le decía al Señor, Señor, qué bueno a veces que no tenemos dinero, porque entonces se va a manifestar algo más poderoso, ¿verdad? Para dar. Y entonces, si le hubieran dado dinero, hubiera seguido ahí. Pero viene y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, eso te doy. Y entonces cada uno de nosotros tiene algo de Dios para dar, ¿verdad? Lo hemos hablado siempre. Tenemos algo tanto para dar. Por ejemplo, mi hermano Maximiliano, ¿es verdad? Solo el hecho de verlo hoy, solo su presencia, es un regalo de Dios porque es un testimonio bien lindo, su vida. Y verlo nos bendice ver cómo Dios, como hizo con Jacob, ¿verdad? Que dijo, iré y voy a ir en una travesía y volveré y Dios me hará volver a la tierra de la cual salí. Y así lo creemos. Y miren, el tiempo nos ha avanzado. Pero entonces viene Dios y dice después en Hechos, y miren qué lindo, y quiero ir finalizando ya el día de hoy, sí, finalizar, que se nos ha ido el tiempo. Pero miren qué lindo lo que dice la Biblia en Hechos. Se para Pedro, empieza a predicar un mensaje poderoso, pero levanta una proclama, como un grito, de decir, arrepentíos, dice, y convertíos, dice, para que vuestros pecados
sean perdonados, dice. E inmediatamente después dice, y de la presencia de Dios, dice, vengan tiempos de refrigerio, dice. Y eso me encanta, porque muchas veces creemos que el que necesita arrepentirse es solo aquel que está en la cantina, ¿verdad? Aquel que está en la cantina y tal vez tiene aquí a una mujer, aquí a otra mujer, y va a tomar licor y emborrachándose, y tal vez apostando y haciendo un montón de cosas malas. Pero muchas veces nosotros también tenemos cosas de que arrepentirnos, ¿verdad? Y las cuales Dios quiere cambiar en nuestra vida, y de las cuales Dios vuelve a levantar una proclama y dice: arrepentíos. Pero no solo es arrepentirse, dice que es cambiar de dirección. Es decir, que si íbamos hacia allá, ¡pum!, regresamos y ahora vamos en dirección contraria. Entonces dice: arrepiéntanse y conviértanse, pero porque hay un beneficio adicional, y es que dice que de la presencia de Dios vendrá una temporada de refrigerio. Y otra vez lo decimos, no es todo dinero. Estos apóstoles estaban en una etapa de refrigerio y de bendición. Y dice: mira, no tengo oro ni plata, no tengo de esas monedas donde aparece César, donde Jesús dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero mira, tenemos algo mejor, tenemos una bendición mayor para darte. Y dice: lo que tengo, eso te doy, y en el nombre de Jesús levántate. Y entonces ahora viene el Señor y quiere traer sobre nuestra vida esos tiempos, ese ahora. Pero dice la Biblia en Proverbios que dice: no es de los ligeros la carrera, dice, ni de los hábiles las riquezas, ni de los fuertes, dice, sino que tiempo, dice, y ocasión, el ahora, dice, les llegan a todos, dice. Miren qué interesante, porque a veces vemos personas que Dios levanta, como a David, detrás de las ovejas sin nada, y los pone en alto. ¿Y cuántos casos vemos así? Por eso, para el Señor no hay imposible, ¿verdad? Él transforma y cambia las circunstancias, cambia los tiempos. Yo me imagino, hoy era cojo y pobre, mañana podía saltar, y ahora podía trabajar y podía generar y podía hacer más. Cambió su temporada, cambió su tiempo. Pero sigue diciendo ahí en Eclesiastés, donde dice que no es de los hábiles la carrera, sino que el tiempo les llega a todos. Pero dice: pero el hombre, dice, no conoce su tiempo, dice. Y muchas veces nosotros no conocemos nuestro tiempo. Fíjense que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: mira, mi tiempo ha llegado para ser derramado como ofrenda, dice. Procura venir a mí antes del invierno. Él conocía su tiempo. Y yo le preguntaba al Señor y le decía: Señor, ¿qué hacemos para conocer nuestro tiempo? ¿Qué hacemos para que cuando tú estás a la puerta llamando, nosotros no estemos ahí viendo televisión, distraídos? Que cuando sea el tiempo de recoger, sepamos que es el tiempo de recoger. Que cuando es el tiempo de sembrar, sepamos que es el tiempo de sembrar. Que cuando es el tiempo de buscar, busquemos. Que cuando es el tiempo de dar por perdido, digamos: Señor, yo ya hice lo que tenía que hacer, ya no puedo hacer más, te lo dejo en tus manos, es tiempo de dar por perdido. Pero ¿cómo reconocer esos tiempos? Y la Biblia menciona y dice que habían unos hijos, los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, dice. Pero podemos hablar de los tiempos del fin, de los tiempos que Jesús ya viene, que vemos las guerras en el mundo, vemos las señales, pero también hoy Dios quiere que veamos nuestros tiempos personales,
¿Cuál es nuestro tiempo personal? ¿Cuál es nuestra temporada? ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo? ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en medio de este tiempo? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo? Que sembremos, que recojamos, que amemos, que rechacemos, que abracemos, que rechacemos el abrazo. ¿Qué tiempo es? ¿Qué temporada es? Para entonces llegar a ese verso que dice: Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ahora entiendo más a Pablo, ¿verdad? Está en el tiempo de dificultad, está en la cárcel, y desde la cárcel entonces, miren, nos llegó carta de Pablo. Ay, Dios, pobrecito, a ver qué va a decir. Ay, a ver qué dice ahorita, de plano que le están dando mala comida en la cárcel. Ay, de plano que pasa frío en las noches. Y todos así con la expectativa de leer. Y cuando empiezan a leer la carta de Filipenses, dice el apóstol Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, miren qué lindo, dice siempre. Es decir, en todo tiempo. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y luego les vuelve a agregar y les dice: otra vez os digo, regocijaos, dice. Y yo me imagino, porque yo me pongo en el lugar, si yo hubiera sido la iglesia de Filipenses, al ver que Pablo estaba bien, se hubiera confortado mi corazón y hubiera dicho: verdaderamente el poder de Dios es grande y maravilloso. Porque en medio de la dificultad de Job, en medio de todo lo que vino, Dios estuvo con él. Llegaron sus amigos con él. Siempre va a haber un prójimo. Siempre va a haber un alguien ahí que Dios va a usar. Aunque quizá a veces como los amigos de Job, ¿verdad? No, hombre, que jalándole las orejas. Pero siempre Dios va a proveer y va a enviar una persona, un prójimo, alguien. Y luego con Pablo, ¿verdad? Aún en medio de la cárcel, dice: regocijaos en el Señor siempre. Dice. Yo quiero concluir y quiero pedirles que inclinen su rostro en esta mañana. Y quiero, en el nombre de Jesús, que hagamos una oración para finalizar. Pero quiero decirte hoy esto que Dios ponía en mi corazón: que las temporadas van a cambiar. No para siempre se trilla el trigo. No importa en qué temporada estemos. En el libro de Cantares escribe y dice: el tiempo de la canción ha llegado, dice. Han huido las sombras, se ha ido el invierno, dice. Ya ha venido el tiempo de la canción, el tiempo de la tórtola. Y hoy el Señor habla a nuestras vidas y dice: mira, no importa la temporada que estés atravesando. Mira, si estás en una buena temporada, piensa en el pobre. No solo en el pobre, en el necesitado materialmente, sino también en el necesitado espiritualmente. Porque, como yo les decía en un tiempo, cuando yo llegué, yo dije: Señor, yo no tengo dinero ni nada que dar, pero tengo una palabra tuya que compartir. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y aquí voy, ¿verdad? Todos podemos dar algo. Y dice el Señor: en el día malo lo librará Jehová. Y quiero que oremos. Papito, gracias, Señor, esta mañana. Gracias porque tú nos has hablado, Señor, y sabemos que vienen nuevos tiempos, Señor, que vienen mejores tiempos, que vienen nuevas temporadas. El tiempo de la canción, el tiempo de la tórtola, el tiempo de banquete, Señor, como cuando dicen Cantares: me llevó a la casa de banquete y su bandera sobre mí es amor, Señor. Y aún, Señor, cuando
sepamos que pueden venir tiempos difíciles. Dice tu palabra: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Y sabemos que en medio del día malo tú también nos puedes librar, Señor. Y nosotros queremos permanecer, Señor, en todo tiempo, en el tiempo bueno, en el tiempo malo, en el tiempo difícil, en el tiempo de escasez, en el tiempo de abundancia, sabiendo que tú hiciste todos los tiempos, Señor, y que en todo tiempo podemos tener un deleite en ti, Señor, como lo tuvo el apóstol Pablo, cuando aún estando preso, cuando aún estando en un momento de dificultad, en un invierno, quizá para él pudo decir: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y hermano Maximiliano, no es una casualidad que esté aquí hoy, esta mañana, sino que es un propósito de Dios, porque Dios te ama y Dios va a abrir las puertas que tiene que abrir y va a cambiar las temporadas a un nuevo tiempo, porque así como Ruth, que corrió a buscar al amado, como Ruth, que corrió a buscar a Booz, has corrido a buscar al Señor, has corrido a refugiarte en Él. Y dice su palabra que ninguno que vio al Señor fue jamás avergonzado. Y hoy se abre una nueva temporada para tu vida en el nombre de Jesús. Como cuando llegó Jesús con la samaritana y le dijo: la hora viene, pero inmediatamente después le dijo: la hora es ahora. Se abre una nueva temporada para tu vida y para cada uno de nosotros, que en medio de nuestras temporadas podamos tener la bendición, la fortaleza de Dios en medio de nosotros. Gracias, papito lindo. Tú que nos ves también a través de internet, Dios abre una nueva temporada para ti. Hoy, Dios que cambia los tiempos, Dios que vive en la eternidad y que ha puesto eternidad en nuestros corazones, abre una nueva temporada para tu vida en el nombre de Jesús. Levanta tu mano y recibe hoy en el nombre de Jesús. Oh, Ramaya Kira, Ramamai Sukeira, Ramamai Sanda, Ramamai Kira. Gracias, papito, gracias, Señor. Oh, Ramaya Kira Kanda, Ramamai Saya Kira, Ramamai Saya Kira, Ramamai Stukeira. Ay, Rabaya Kira Ramamai Sanda, Rababai Stukira Ramamai Sanda. Oh, Rababai Stukeiro, Rababai Saya Kira Ramamai Stukeira. Oh, Ramaya Kira Rababai Sanda. Creí, por lo cual hablé, dice la palabra. Por lo cual con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hoy con nuestra boca declaramos que vienen nuevos tiempos. Algunos ya están entrando hoy, en este mismo momento, a esa nueva temporada. Y otros vienen tiempos nuevos, vienen tiempos de bendición, donde Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo. Gracias, papito lindo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Dale gracias ahí en tu lugar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sigue recibiendo un momento más.